¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alejandro Donato Figueroa. Soy de la clase de Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica. Y el día de hoy haré una pequeña presentación sobre la arquitectura moderna, hablando sobre qué es, sus características, puntos principales y destacando algunas de las obras y arquitectos más importantes del movimiento. La arquitectura moderna se basa en un conjunto de corrientes o estilos que no se basan en la cronología, sino en producciones arquitectónicas contemporáneas. El cambio se produce en la evolución del mundo del arte. En esta área la arquitectura tuvo grandes cambios y desarrollos en la escuela de la Bauhaus, en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que están marcados por la oposición entre el funcionalismo racionalista y el organicista. La arquitectura moderna, en su conceptualización, se caracteriza por el estilismo de sí misma. También se caracteriza por las principales carencias de ornamentación y la renuncia a la composición académica clásica, que fue sustituida por una tendencia más simple y menos cargada. La arquitectura contemporánea es la arquitectura que trata de resolver e implementar una organización urbanística que dejó el movimiento moderno. La arquitectura moderna es un estilo arquitectónico que surgió a principios del siglo XX como una respuesta a los cambios en escala tanto en tecnología como en la sociedad. En este estilo arquitectónico y su evolución, características de la arquitectura moderna formales se asocian a la función de casas y edificios, abordándose desde un punto de vista analítico y el uso racional de los materiales, a la eliminación de la ornamentación y la decoración y a la apertura de la innovación estructural. La arquitectura moderna, corrientes o estilos arquitectónicos, se desarrolló en todos los campos artísticos, no solo en la arquitectura, como medio para adaptarse y responder a las nuevas tecnologías en máquinas, automatización y diseño urbano. A principios del siglo XX, la arquitectura moderna se desarrolló lentamente con el movimiento Arts and Crafts, una asociación de artistas y arquitectos con el objetivo de restaurar plenitud creativa de la artesanía, en conjunto con el movimiento Art Nouveau y el Deutscher Werkbund, que también era una asociación de artistas, arquitectos, artesanos e industriales. La preocupación y las bases del movimiento moderno de la arquitectura para estas entidades artísticas era la búsqueda de una nueva comprensión de la arquitectura y el diseño a través del propósito, el material y la construcción. La era moderna actual comenzó después del final de la Primera Guerra Mundial e incluyó varias corrientes de la arquitectura moderna que a menudo no podían distinguirse claramente entre sí. Por lo tanto, tiene sin duda un papel especial, aunque muchos cuestionarán su carácter de arte. Desde su llegada, la arquitectura moderna se mide inmediatamente y esencialmente por su usabilidad. No disfruta del mismo espacio para el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, quien logró un desarrollo progresivo en otras artes. Esta argumentación ha llevado a una cierta disputa sobre la calidad de la arquitectura moderna en casas pequeñas de la ciudad como arte, como, por ejemplo, todavía se refleja en la palabra alemana para arquitectura, Baukunst. Ahora bien, si nos fijamos en la historia crítica de la arquitectura moderna, es evidente que no se ha desarrollado automáticamente ningún edificio a partir de la aplicación de especificaciones funcionales y técnicas. Por el contrario, incluso en el caso de lo que se conoce como funcionalistas, las suposiciones básicas de la naturaleza estética se han introducido en la creación de la forma. Como en el arte, la expresión autorreferencial de un arquitecto como creador de un edificio no debe ser necesariamente aceptada sin crítica. Después de todo, es una persona creativa a través de la cual las suposiciones espontáneas se traducen en experiencia. Algunos tipos de arquitectura moderna buscan crear un estilo único basándose en las arquitecturas antiguas y así poder modificarlas para crear algo mucho más hermoso y llamativo para todos. Esta categoría de la arquitectura moderna surge por 4 razones, en donde diversos arquitectos modernos fueron los responsables de hacer mejor cada una de las edificaciones que estaban
y mejorar los detalles. La construcción de una serie de edificios nuevos con estilo y diseño más innovador, único y hermoso, llama la atención de muchos en todo momento. Para esta época se usaron todos los elementos culturales, logrando mejor el tema más original de la arquitectura en la actualidad. Los diseños de los edificios no guardaban ningún tipo de relación, por lo que fue una de las principales razones para poder hacer un cambio en todo el diseño de la arquitectura antigua a la arquitectura moderna. La industria se estaba apoderando de toda la sociedad, y esta era ahora la principal entrada económica, por lo que eran necesarios edificios modernos y únicos para poder desarrollar el trabajo de la industria de la mejor manera y estas empresas fueran bien vistas a nivel internacional. El hormigón armado, el acero y el vidrio fueron materiales que empezaron a utilizarse en el siglo XX, por lo que la arquitectura de este periodo empezó a innovar y a crear edificaciones con este tipo de materiales, dándoles un aspecto único en todo momento. Para muchos arquitectos, la arquitectura renacentista y gótica era obsoleta, por lo que el hombre también había evolucionado a un hombre moderno. Por ende, las edificaciones debían de tener ese mismo aire de modernismo, siendo esta la última razón para poder mejorar y crear nuevas edificaciones con un estilo único y moderno. La arquitectura moderna se ha caracterizado por la simplificación de las formas, la ausencia de ornamentos y la renuncia consciente a la composición académica clásica, la cual fue sustituida por una estética con referencias a las distintas tendencias del arte moderno como el cubismo, el expresionismo, el neoplastismo, el futurismo y otros. La nueva arquitectura del siglo XX, denominada por Le Corbusier, Mallet Stevens, Walter Gropius, Mason Van y Eric Mendelssohn como estilo internacional, introdujo obras arquitectónicas de forma simple, paredes de superficies planas, amplios ventanales con marcos de metal, etc. Este estilo se diseminó por todo el mundo. El continuo desarrollo de nuevos materiales hizo que la función social de la arquitectura se reafirmara a través de los años. El cemento posibilitó la construcción de altas estructuras, el invento del acero tuvo gran importancia para la industria. Detallando un poco más las diversas características de la arquitectura moderna e indagando un poco más en profundidad en cada una de ellas, tenemos por ejemplo la falta de adornos, se eliminan o simplifican en gran medida las molduras decorativas y los adornos elaborados. El énfasis en las formas rectangulares y en líneas horizontales y verticales. Las formas de las casas son cajas basadas en cajas o cajas vinculadas. Los techos bajos, horizontales planos, énfasis en planos horizontales y amplios voladizos. Las casas modernas tienden a estar en sitios generosos y por lo tanto muchas, pero no todas, tienen que tener planes de un piso serpenteantes. El uso de materiales y sistemas modernos. Las columnas de acero se utilizan en aplicaciones expuestas, los bloques de hormigón se utilizan como material de acabado, los suelos de hormigón se tiñen y se exponen. Las arches de acero de gran envergadura permiten espacios abiertos sin columnas y los sistemas de calefacción radiante mejoran el confort humano. El uso de materiales tradicionales en nuevas formas. Los materiales utilizados en casas de arquitectura moderna, como la madera, el ladrillo y la piedra, se utilizan de manera simplificada, reflejando una estética moderna. El énfasis en la honestidad de los materiales. La madera a menudo se tiñe en lugar de pintarse para expresar su carácter natural. La relación entre espacios interiores y sitios. El uso de grandes extensiones de vidrio en efecto hace que el sitio del edificio se integre en el edificio, aprovechando las espectaculares vistas y el paisaje natural. El énfasis en espacios interiores abiertos y fluidos. Los espacios habitables ya no están definidos por paredes, puertas y pasillos. Los espacios de salón, comedor y cocina tienden a fluir juntos como parte de un espacio interior contiguo, reflejando una forma de vida más casual y relajada. El uso generoso del vidrio y de la luz natural. Las ventanas ya no son portillas hacia el exterior, sino grandes extensiones de vidrio del suelo al techo que proporcionan vistas espectaculares e introducen la luz natural en el interior de las casas.
el uso del sol y de la sombra para mejorar el confort humano. Las mejores casas modernas son eficientes. Están orientados a aprovechar las fuerzas de la naturaleza para proporcionar calefacción solar pasiva en invierno, mientras que los voladizos largos y las aberturas empotradas proporcionan sombra para mantener las casas frescas en verano. Los principios estéticos y arquitectónicos generales de la arquitectura clásica moderna, tal y como la conocemos hoy en día, se basan en materiales de construcción como el acero, el vidrio y el hormigón armado. Las directrices de este periodo fueron inspiradas por arquitectos de renombre que siguen dando forma a la era moderna actual. El término Form Follows Function de Louis Sullivan, que significa la forma sigue a la función, es decir, un objeto arquitectónico no solo debe tener una apariencia hermosa, sino que también debe servir siempre para algo. Adolf Loos, gran representante de este estilo arquitectónico, fue el enemigo de los elementos ornamentales que adornaban las fachadas e interiores de las casas modernas a principios del siglo. Utilizó el término ornamento y crimen en un ensayo autoescrito. Una característica del diseño moderno es la urgente renuncia a la ornamentación decorativa. Este estricto rechazo se deriva de un contramovimiento de la sobrecarga ornamental. Más tarde, la Bauhaus de Weimar y Dessau añadieron la arquitectura moderna al estilo del modernismo por derecho propio. La Bauhaus estatal fue fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar como escuela de arte. Era una forma de enseñanza sin precedentes. Para ello, se combinaron las disciplinas de arte y artesanía en el aula. La Bauhaus existió de 1919 a 1933, 7 años en Dessau y el último año en Berlín. En 1933, la Bauhaus fue finalmente obligada a disolverse debido al nacionalsocialismo. Hasta el día de hoy, la era de la Bauhaus está considerada como el hogar mundial de la vanguardia y de la arquitectura modernista clásica. Existen muchas fuentes tempranas para la ideología de la arquitectura moderna y contemporánea. El artista y escritor inglés William Morris ayudó a inspirar el movimiento Arts and Crafts, argumentando que la utilidad era tan importante como la estética y que los productos hechos a mano eran preferibles a los hechos a máquina. De este modo surgieron dos arquitectos europeos del movimiento moderno que, por encima de todos los demás, serían los más asociados al nuevo estilo modernista. Uno de ellos era Walter Gropius, el líder de la Bauhaus en Alemania. Gropius enseñó a los arquitectos a rechazar las ortodoxias históricas y a adoptar las nuevas e innovadoras ideologías de la industria moderna. El otro fue Le Corbusier, que se inspiró para sus edificios y diseños urbanos en desarrollos de ingeniería modernos como aviones de pasajeros, cruceros, automóviles, silos de granos, etc. En su libro más famoso, Towards a New Architecture, argumentó que una casa es una máquina en la que vivir. Durante la década de 1930, Estados Unidos atrajo a muchos modernistas progresistas fuera de Europa y el modernismo se convirtió en sinónimo de la emergencia de Estados Unidos como la nueva superpotencia mundial, con autopistas, rascacielos y vastos paisajes urbanos. La crisis de la arquitectura moderna continuó en diversas formas en todo el mundo, siendo finalmente reemplazada como el estilo dominante por el postmodernismo en las décadas de 1970 y 1980. En los años 1920, las figuras más importantes de la arquitectura moderna ya tenían gran reputación. Los más reconocidos fueron Le Corbusier en Francia, Arne Jacobsen, Mies van der Rohe y Walter Gropius. Estos dos últimos fueron directores de la Bauhaus en Alemania. La Bauhaus fue una de las más importantes escuelas europeas y su mayor preocupación era la experimentación con las nuevas tecnologías industriales. La carrera del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright se desarrolló de forma paralela a la de los arquitectos modernos europeos. Sin embargo, Wright se negó a ser categorizado junto a ellos, desarrollando por su parte tanto la teoría como los preceptos formales de la arquitectura orgánica. En 1932 se celebró la Exhibición Internacional de Arquitectura Moderna, cuyo comisario fue Philip Johnson, junto a su colaborador, el crítico Henry Russell
Hitchcock. Johnson logró aglutinar corrientes y tendencias muy diversas, mostrando que eran estilísticamente similares y compartían un propósito general, y las consolidó en lo que vino a llamarse el estilo internacional. Fue un hito importante en la arquitectura. En Holanda, el arquitecto destacado de este país fue Gerrit Rietveld, con su maravillosa obra La Casa de Rietveld en Shkodër. En Inglaterra, el movimiento Arts and Crafts fue el más moderno de este país y es el cual caracteriza la arquitectura moderna en este territorio. En Estados Unidos, New York es la ciudad con los estilos más modernos en arquitectura, en donde se logró introducir el Art Deco como un modelo modernista, construido por William Camp Ellen, en donde la obra más representativa es el edificio Chrysler. Entre otros arquitectos destacados del movimiento tenemos a Yeonmi Pei, Eric Mendelssohn y Mario Pani. Este último fue un arquitecto y urbanista mexicano. Promovió el funcionalismo y el estilo internacional en sus obras, así como de las ideas de Le Corbusier en México. Su legado abarca 136 proyectos en los que abordó todas las tipologías. Entre sus obras más destacadas se encuentran el conjunto urbano Nonoalco en Tlatelolco y el Conservatorio Nacional de Música. En 1986 recibió el Premio Nacional de las Artes. Hablando un poco más sobre el movimiento de forma nacional, la Ciudad de México se convirtió en uno de los centros del modernismo arquitectónico en las Américas en la primera mitad del siglo XX, impulsado por las ideas extraídas de las primeras historias publicadas de la arquitectura colonial mexicana, que sugieren que México poseía una arquitectura y una cultura distintivas. A partir de la década de 1920, una nueva generación de arquitectos creó edificios modernos profundamente visuales con la intención de transmitir el carácter cultural único de México. A mediados de siglo, estos arquitectos y sus estudiantes habían reescrito la historia arquitectónica moderna del país y transformado la capital en una metrópoli donde coexistían nuevos edificios que evocaban la preconquista, la arquitectura colonial y la arquitectura de estilo internacional. Los 5 puntos de la arquitectura según Le Corbusier. El diseño libre de la fachada separa el exterior del edificio de su función estructural y libera la fachada de las limitaciones estructurales, con pilares alejados de las fachadas y forjados en voladizo. La fachada se convierte en una piel delgada de muros ligeros y de aperturas colocadas independientemente en la estructura. Pilotis. La sustitución de los muros de carga por una cuadrícula de pilares de hormigón armado que soportan la carga estructural es la base de la nueva estética. La planta baja se transforma en un espacio despejado destinado a las circulaciones. Se suprimen los locales oscuros y húmedos, el jardín pasa por debajo del edificio y ocupa su terraza. Los techos ajardinados pueden tener un uso doméstico al mismo tiempo que proporcionan protección esencial al techo plano de hormigón. Esto significa, a la vez que la renuncia del techo tradicional inclinado, que el techo terraza se hace accesible y puede servir de solarium, de pista de deporte o de piscina. El diseño de la planta significa que el edificio no tiene restricciones en su uso interior. La eliminación de los muros de carga permitida por las estructuras de pilares y forjados de acero u hormigón armado libera el espacio. Por tanto, la distribución se hace independiente de la estructura. La ventana horizontal, que atraviesa la fachada a lo largo de toda su longitud, ilumina las habitaciones equitativamente. También es permitida por las estructuras de pilares y forjados que suprimen la necesidad de dinteles. El urbanismo moderno. Reconocido como un concepto en el mundo de la arquitectura desde finales del siglo XIX y principios del XX, el urbanismo moderno es el conjunto de ideas y concepciones para rediseñar las ciudades con el objeto de satisfacer todas las necesidades de la población. Por lo tanto, es un concepto atemporal y abstracto. Las ideas de diseño urbano modernista, también llamado tarea funcionalista, bregaban por la simplificación de las actividades urbanas en 4 categorías básicas
y una estricta separación de estas categorías en el espacio a través de la planificación y diseño de medidas. El discurso teórico clave del urbanismo moderno fue The Athens Charter de Siem, con la autoría de Louis Sert y Le Corbusier, un manifiesto sobre el urbanismo moderno. Las principales personalidades del urbanismo moderno han sido Le Corbusier, Louis Sert, Walter Gropius, entre otros. Le Corbusier publicó sus ideas radicales de diseño urbano en 2 libros, La ciudad del mañana y su planificación, y La ciudad radiante. Las principales características del urbanismo de Corbusier ha sido personificado en su propuesta de una ciudad de 3 millones. Él decía, la abolición del sistema urbano de calles tradicional de bloque se debe descartar completamente y ser sustituido por superbloques combinados con un sistema sofistificado de autovías. La planificación de las calles urbanas debe dar prioridad al movimiento motorizado. Las calles como parte del sistema de espacio público se eliminarán en una ciudad moderna. Se usa la escala gigantesca en la configuración del espacio urbano. Bloques de torres residenciales deben situarse en un mar de parques para lograr el máximo de luz del sol, aire fresco y naturaleza. La ecología urbana. La ecología urbana es una disciplina que estudia las relaciones internas entre los habitantes de una zona urbana y sus diversas interacciones con el medio ambiente. Se puede considerar a su vez como una subdisciplina de la ecología que se nutre de otras como la arquitectura, la ingeniería, la sociología, la geografía y el urbanismo. La mayor parte de las ciudades han incidido en su medio ambiente y han artificializado sus estructuras, reduciendo la biodiversidad del territorio. Los procesos de urbanización que se han producido a lo largo de los años han alterado las condiciones iniciales del medio ambiente. Lo anterior ha provocado grandes perjuicios no solo a los habitantes de las ciudades, sino también a la flora y a la fauna. Cada vez existe un mayor consumo de recursos y ha aumentado la generación de residuos. Un contexto que parece agravarse con el gran crecimiento urbano al que se enfrenta el planeta. De ahí la necesidad de una disciplina como la ecología urbana, ya que ayuda a la planificación responsable para crear ciudades más sostenibles a través del análisis de diversos factores que influyen a la vida de las personas y en la biodiversidad que las rodea. Alrededor del mundo existen diversos y emblemáticos ejemplos de arquitectura moderna y posmoderna que marcaron el lenguaje formal y constructivo del siglo XX. Muchos de estos fueron emblemáticos, sintetizando conceptos y materializando diseños innovadores que congregaron arte, sentido y, sobre todo, funcionalidad en un nuevo nivel, en una nueva forma de habitar los espacios. Dentro de estos ejemplos tenemos la Torre Eiffel de 1889. Junto al Palacio de Cristal, los propilios de la Königsplatz, el Múnich y la Home Insurance Building de Chicago, la Torre Eiffel es considerada una de las edificaciones precursoras de la arquitectura moderna. Esta estructura de hierro tratado, construida por Gustave Eiffel, fue la construcción más alta del mundo durante 41 años. Diversos autores, entre los que destacan Roland Barthes, enfatizaron en su valor simbólico, tanto por la modernidad como las vanguardias. El Banco de Ahorros de Viena, de 1906. Ganó el concurso para la construcción de la caja postal de ahorros Imperial Real, donde compitió con otros 37 proyectos y tras su inauguración en 1906 recibió muy buenas críticas. La obra de Wagner posicionó a la capital austríaca en el podio tripartito de las ciudades que mejor materializaron uno de los conceptos centrales de la arquitectura moderna, junto con Berlín y Chicago, fundando la denominada funcionalidad de la arquitectura. El Pabellón de Cristal, de 1914. Esta obra de Bruno Taut, constituida por una estructura metálica con cúpula de cristal, fue la joya de la exposición de la Deutscher Werkbund de 1914, año en que fue inaugurada. Aunque el edificio fue demolido poco después de culminada la exposición, su destacada influencia resultó muy significativa. Hoy podemos reconocer su genética, por ejemplo, en obras como la pirámide del Louvre
de Yeo Ming-pei. La casa doble de la colonia de Wiebenhof en 1927. Este proyecto, Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue parte de una exposición de arquitectura moderna realizada a solicitud de la Deutscher Werkbund, dirigida por Mies van der Rohe, con el objetivo de materializar la confluencia del arte y la industria. Contó con la participación de los más destacados arquitectos modernos, desde Walter Gropius hasta los hermanos Taut y Hans Echarum. La casa doble, obra de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, fue parte de esta exposición y es considerada un emblema del estilo internacional, pieza conceptual que sintetiza las nociones de los 5 puntos de una nueva arquitectura y que determina el canon moderno. La Casa de la Cascada, en 1939. La residencia Kaufmann, mejor conocida como Casa de la Cascada, fue una obra fundamental para el desarrollo de la arquitectura orgánica y otro de los más destacados ejemplos de arquitectura moderna. Se trata de una obra del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, construida entre 1936 y 1939, sobre una cascada del río Bear Run en Pensilvania. Su característica definitiva integra la edificación al contexto, el ambiente y la función. La casa Eames, ampliamente considerada como un referente de la arquitectura moderna, la casa Eames, también conocida como Casa Study House No. 8, es uno de los mejores y más tempranos ejemplos de vivienda modular de fabricación y montaje simple. La obra de Ray y Charles Eames exhala modernidad, donde pueden vislumbrarse la industrialización taylorizada, la influencia del cinematógrafo, el ADN del metabolismo japonés y el movimiento de estilo. Está ubicada en Los Ángeles y es Monumento Histórico Nacional desde 2006. El edificio Seagram, diseñado en una colaboración entre Ludwig Mies van der Rohe y Philip Johnson, el Seagram Building es considerado como la cúspide de un arduo proceso de perfeccionamiento y depuración expresiva del movimiento moderno. Totalmente desprovisto de ornamento, este rascacielos condensa varios de los criterios que definen la arquitectura moderna, llevando la función, el minimalismo y el estilo internacional hacia nuevos horizontes. La Ópera de Sydney de 1973. Aunque suele decirse que está inspirada en los yates de vela, su propio autor, el arquitecto danés Jørn Utzon, ha asegurado que la obra es más bien como una naranja, con segmentos y formas similares a las que se obtienen al quitar la piel de esa fruta. No exenta de controversias, significó grandes desafíos para la ingeniería, lo que llevó a retrasar en 5 ocasiones su culminación y a incrementar su presupuesto de 3 a 102 millones de dólares, lo que desencadenó la admisión de su alma mater. Pirámide del Louvre. Y si de construcciones posmodernas e icónicas se mencionan, resulta difícil obviar la pirámide del Museo del Louvre en el Cours Napoleon. Una estructura de vidrio y acero con forma piramidal es considerada un emblema del estilo neoegipcio. Tiene una altura de 20,6 metros y una base cuadrada de 35 metros de lado. Sus caras están cubiertas por 603 rombos de paños de vidrios rhomboidales y otros 70 triangulares. Su legado también es notable, ya que museos de todo el mundo la han replicado. Museo Guggenheim Bilbao, en 1997. Sobre finales del siglo XX, la inauguración de esta obra tuvo un fuerte impacto en el desarrollo de un nuevo lenguaje arquitectónico que desembocaría en la arquitectura contemporánea. El edificio está inspirado en las formas y texturas del pez. Es considerado una escultura en sí misma, una obra de arte que deconstruye la forma, haciendo a un lado toda razón geométrica para hacer una arquitectura más libre. Como mención especial, me gustaría hablar sobre la casa Taliesin de Frank Lloyd Wright. Esta vivienda, el diseño del edificio original fue consciente con los principios de diseño de la Prairie School, emulando la planitud de las llanuras y los afloramientos de piedra caliza natural del área driftless
de Wisconsin. La estructura, que incluía un ala agrícola y el estudio, se completó en 1909. Sin embargo, esta vivienda sufriría daños estructurales por un accidente causado en la misma, por lo que fue reconstruida en 1914. Aún así, sufrió un segundo incendio, causando su destrucción en abril de 1925. Taliesin fue levantada una tercera vez y fue ahí donde Reed vivió el resto de su vida y hasta su muerte. Tras su muerte en 1959, dejó Taliesin y la finca de 242 hectáreas en la Fundación Frank Lloyd Wright, que había fundado con su tercera esposa en 1940. Hoy en día la vivienda está preservada y funciona como un museo. Mas, sin embargo, todavía está ocupada por los antiguos alumnos de Wright, además de los estudiantes de la Escuela de Arquitectura Frank Lloyd Wright en temporada de estudios. La propiedad fue designada como Hito Histórico Nacional y se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. Está siendo considerada desde el año 2008 en la lista provisional como posible parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Además de la residencia, hay 4 edificios diseñados por Frank Lloyd Wright: el Molino de Viento Rome y Julieta, diseñado por Wright en 1986, Tan y Derry, el hogar que diseñó para Jane y Andrew Porter, su hermana y cuñado, Hillside Home School 2, diseñado originalmente en 1901 para la escuela de sus tías, y Midway Barns, una instalación de cultivo. Muy bien, aquí finaliza mi participación en esta presentación sobre la arquitectura moderna. Les agradezco muchísimo su atención y su tiempo. Muchas gracias y es todo.